Avisos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el placer de tener a Carlos Segura, investigador del Banco Central de Costa Rica. Carlos sacó su bachillerato en la Universidad Nacional, después sacó su doctorado en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, en Filadelfia, y regresó después de eso a trabajar en el Banco Central como investigador. También ha dado clases aquí en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Hoy nos va a conversar sobre selección inversa, que es un juego de palabras con el concepto de selección adversa. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy, Carlos. Adelante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Voy a empezar a compartir. Me confirman nada más que se esté viendo. Se ve, sí. Ok. Este en realidad es un trabajo que yo inicié al final de mi doctorado. No fue parte de mi tesis, con dos profesores en Estados Unidos, Marcus Brunemeyer, quien es profesor en Princeton, y Rohit Lamba, quien es profesor en Penn State. Eh, Vamos a ver, la idea es esta. En los mercados de seguros, el, el mercado de seguros en realidad es el ejemplo clásico del problema de información asimétrica. ¿Por qué? Porque normalmente se ha pensado que los consumidores tienen más información sobre la pérdida esperada, sobre la probabilidad de sufrir un accidente, de tener una enfermedad o demás, que hacen que vaya a requerir el seguro que ofrece la empresa aseguradora. Entonces, normalmente se piensa que los consumidores tienen una ventaja de información que le genera un problema a la empresa aseguradora. ¿Y por qué tienen esa información asimétrica? Bueno, es porque los consumidores saben cuáles han sido sus padecimientos previos, conocen muy bien sus antecedentes familiares y demás. Entonces, es información que los consumidores tienen que la aseguradora en principio no tiene. Y eso lo que genera es un problema de selección adversa. ¿Por qué? Porque si yo soy un consumidor que sabe que tiene una probabilidad muy alta de sufrir un accidente o de padecer una enfermedad, yo voy a querer comprar el seguro. Pero esos son exactamente los consumidores a los cuales las empresas aseguradoras no le quieren vender. Entonces, las aseguradoras eligen adversamente a cuáles consumidores le venden. Le venden a los consumidores que son, desde el punto de vista de la aseguradora, los peores consumidores. Y ese es el problema clásico de selección adversa. ¿Cuál es el punto que nosotros queremos hacer? Bueno, que en la época actual, en realidad, las aseguradoras tienen mucha información. Tienen demasiada información sobre lo que nosotros hacemos. Hay muchas empresas que acumulan información sobre nuestro comportamiento y que eso puede ser utilizado por las empresas aseguradoras a la hora de definir qué contratos le ofrecen a los consumidores. Entonces aquí tengo un par de notas, una de New York Times y bueno, dos de New York Times que hablan específicamente sobre este hecho que estamos observando en este mercado. Y entonces, dado que la sociedad en general es capaz de acumular grandes cantidades de información, tenemos muchas bases de datos que se pueden conectar, que tenemos herramientas estadísticas y la capacidad computacional para analizar esos datos a través del machine learning, de la inteligencia artificial y demás, di, eh, las empresas aseguradoras tienen el gran incentivo
de utilizar esa información que está disponible para hacer inferencias estadísticas sobre los consumidores. Y esas inferencias estadísticas los consumidores no las pueden realizar porque no tienen ni esa información ni necesariamente tienen el conocimiento para utilizar esas bases de datos que sí lo tienen las empresas aseguradoras. Y entonces esa nueva fuente de información que observamos en la actualidad le genera una ventaja en información a las aseguradoras. Y lo que estamos tratando de proponer es esta idea de que esa capacidad de utilizar información invierte la ventaja que tenían los consumidores y ahora la ventaja la tienen las empresas aseguradoras. Y de ahí viene el nombre del artículo. Entonces, realmente la pregunta de la investigación es, primero, ¿cómo deberían modelarse y elegirse los contratos de seguros ahora que sabemos que existe esta nueva fuente de asimetría? Y lo segundo, y quizás más importante, desde un punto de vista de política pública, es qué implicaciones tiene la presencia de esa selección inversa en términos de bienestar para los consumidores. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen a medio camino. Bueno, un poco el esquema de la presentación. Voy a hablar muy rápidamente del modelo clásico para sentar las bases de qué es lo que queremos proponer. Luego voy a hablar de selección inversa y voy a hablar de dos casos específicos. A uno le voy a llamar como el de conocimiento común y el segundo de persuasión bayesiana. Y para terminar, voy a comentar sobre qué tipos de intervenciones gubernamentales podrían ayudar a mejorar el bienestar de los consumidores y algunos comentarios finales y conclusiones. Entonces, ¿cuál es el modelo clásico? Bueno, el modelo clásico que nosotros estamos tomando como base es el de Rothschild-Stiglitz de la década de los 70, en el que hay una empresa aseguradora que es neutral al riesgo y hay un consumidor que es adverso al riesgo. Esa diferencia en cómo los dos agentes miden el riesgo es lo que hace rentable que exista un seguro de parte del agente que es neutral al riesgo al agente que es adverso al riesgo. Y la aseguradora va a ofrecer contratos que tienen dos componentes, una prima o precio, que estoy denotando por P, y una cobertura, que estoy denotando por X, que en este caso va a corresponder a la proporción de cobertura de la pérdida que enfrenta el consumidor. Es un porcentaje. Bueno, se supone que el consumidor tiene una riqueza W y que puede sufrir una pérdida L, cuyo valor esperado es mu. Por simplicidad, para algunos cálculos que vamos a hacer después, suponemos que el consumidor tiene una mean variance utility. En español no encontré realmente una buena traducción. Y entonces el consumidor, cuando compra un contrato con un precio P y una cobertura X, esta es la utilidad que va a recibir. Tiene la riqueza W, tiene que pagar el contrato P. Mu es el valor esperado de la pérdida. De esa pérdida, la parte no cubierta es 1 menos X. Entonces eso va a reducir el ingreso del consumidor. 1 menos X por mu. Y para capturar el riesgo, tenemos esta función cuadrática que lo que hace es que si X es distinta de 1, eso va a reducir aún más la utilidad del consumidor. Y entre más lejos está X de 1, mayor va a ser la reducción. Entonces esa es la parte de aversión al riesgo. Eta, este parámetro que está acá, lo que mide es qué tan adverso al riesgo es el consumidor, qué tanto le importa ese riesgo que enfrenta. Y
bueno, en este contexto, cuando X es igual a 1, tendríamos el caso en que el consumidor está completamente asegurado. Si X es menor que 1, está, consume menos seguro del que es eh, óptimo desde su punto de vista para disminuir el riesgo. Y si X es mayor que 1, estaría sobreasegurándose. Eh, estaría diciendo, por ejemplo, que si tiene un accidente va a recibir una vez y media el costo, la pérdida que sufrió en el accidente. Eh, ok, y en ese modelo base, normalmente se supone que hay dos tipos de consumidores, que llamamos A y B. El consumidor A tiene una pérdida esperada mu A, que es mayor a la pérdida esperada del consumidor B. Y la información asimétrica viene del hecho de que cada consumidor conoce si es del tipo A o B, pero la empresa aseguradora no conoce esa información. Entonces, la aseguradora lo que querría hacer es ofrecer dos contratos, uno que está dirigido al consumidor de tipo A y otro que está dirigido al consumidor de tipo B, de forma que sean los mismos consumidores los que se autoseleccionen. El consumidor A vaya y compre el contrato que se llama A y el consumidor B va y compra el contrato que se llama B. Pero para que eso suceda, esos contratos tienen que satisfacer dos restricciones, que es la compatibilidad de incentivos, que es el hecho de que el consumidor A realmente quiere ir a comprar el contrato A y no quiere ir a comprar el contrato B, y lo mismo para el consumidor B. ¿Okay? Cada consumidor debería comprar el contrato que la empresa se supone diseñó para ese tipo de consumidor. Y el segundo es la participación. Yo no puedo forzar como empresa aseguradora al consumidor a comprar el seguro, y entonces el contrato tiene que ser tal que el consumidor realmente quiera adquirir ese contrato en lugar de no asegurarse. Entonces, en la solución de Rothschild-Stiglitz, lo que sucede es que la aseguradora de manera óptima ofrecería, bueno, antes de ir a la solución, desde un punto de vista eficiente, como la aseguradora es neutral al riesgo, lo que sería óptimo es que la aseguradora asegure completamente a cada tipo de consumidor, que eso sería ofrecer una cobertura igual a 1. Y porque así todo el riesgo se traslada desde el que se ve afectado por ese riesgo que existe a la gente que no le afecta. Y ahí los precios se podrían elegir de una forma que los dos se vean beneficiados. Ahora, para satisfacer la restricción de compatibilidad de incentivos, Rothschild y Stiglitz mostraron que lo que va a suceder es que la empresa va a asegurar de forma completa solo al agente que va a sufrir una mayor pérdida. Y le ofrece un seguro menor al otro agente, al que está, el que tiene una pérdida menor. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la gente que sufre una pérdida mayor está dispuesto a pagar más que la gente que sufre una pérdida menor. Y entonces, para que la gente que sufre una pérdida mayor no quiera imitar al otro agente, lo que hace la aseguradora es ofrecerle más seguro a la gente con mayor pérdida y un menor seguro al otro agente. Y ajustar los precios de forma que esta gente no quiera hacerse pasar por el agente B. Pero ese contrato va a generar selección adversa. ¿Por qué selección adversa? Porque al único consumidor que le estoy ofreciendo un seguro completo es al consumidor que genera una mayor pérdida. La aseguradora está eligiendo venderle más al peor consumidor, al que le va a generar un mayor costo en términos de coberturas. Entonces, ¿cómo entra acá la idea de selección inversa? ¿Cómo vamos a tratar de extender ese modelo de Rothschild-Stiglitz para introducir esta idea de que ahora las empresas aseguradoras tienen mucha información? Bueno, lo que vamos a hacer es extender ese modelo
en el sentido de que hayan dos dimensiones de información asimétrica. Vamos a suponer que el consumidor aún tiene una ventaja en términos de información fáctica, información que es real, que puedo observar, que es la misma que teníamos en el modelo de Rachel-Stiglitz, pero ahora vamos a suponer que la aseguradora tiene una ventaja en información estadística. Para ser más específico, lo que hacemos es suponer que existe un vector aleatorio, este θ1, θ2, que determina el valor esperado de la pérdida del consumidor. Ya no tenía mu A y mu B, ahora esos mu's en realidad son función del valor que asuman estas dos variables aleatorias θ1 y θ2. Y lo que vamos a suponer es que el consumidor conoce la primera dimensión, conoce θ1. Entonces todavía conoce los antecedentes familiares, conoce si han tenido enfermedades previas y demás. Y la aseguradora lo que conoce es la distribución conjunta de θ1 y θ2. Entonces tiene una ventaja en términos de información estadística. ¿Y de dónde viene ese conocimiento de la distribución? Bueno, la idea es que esa aseguradora va a utilizar todos los datos que tiene disponibles y utilizar técnicas estadísticas que le permitan conocer cómo se relacionan esas variables que conoce el consumidor, sus enfermedades previas, antecedentes familiares, con otras enfermedades o otras características del consumidor que no necesariamente son conocidas al consumidor, pero que la empresa sí puede hacer inferencias. Entonces, por ejemplo, si el consumidor sabe que tiene colesterol alto, esa es una información fáctica, es conocimiento real. Pero el consumidor no necesariamente sabe cómo se relaciona esa información con el resto de determinantes de la salud que lo harían más o menos riesgoso. Entonces, por supuesto que vas a saber que si tiene colesterol, el riesgo es mayor que si no lo tuviera, pero no sabe necesariamente cómo eso se relaciona con enfermedades del corazón u otras enfermedades. ¿Okay? Entonces, la probabilidad que tiene, la información que tiene la empresa aseguradora, una vez que sabe que yo tengo colesterol, es mayor que la información que yo tengo como consumidor. Y ahí es donde se invierte la ventaja de información. Es una inversión porque es una vez, vamos a ver, si la aseguradora no sabe que yo tengo colesterol alto, no puede hacer ninguna inferencia estadística. Pero una vez que yo le proveo esa información, dado el contrato que me ofrece, la empresa va a tener más información que la que tengo yo como consumidor. ¿Ok? Sí, una pregunta. Entonces, Sí. nada, para ver si entiendo claramente, porque eso es como la parte clave, ¿verdad? Entonces, el cita es, del ejemplo que nos diste, el cita es como una forma de procesar la información. El cita 2 es una forma de procesar la información que hay en el cita uno, que solo lo tiene la empresa y que le genera más información, algo así. Sí, esa es una forma de interpretarlo. Otra forma es, cita 1 es el colesterol alto, cita 2 es enfermedades coronarias. Y Pero, entonces yo conozco que tengo colesterol alto y la empresa lo que puede hacer es inferencia sobre la probabilidad de que ese colesterol alto en realidad me genere una enfermedad coronaria, que no necesariamente es conocida por el consumidor. ok, gracias. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. θ2 al final, ninguno de los dos lo va a observar. Nadie sabe cuando se está firmando el seguro cuál es el valor de θ2, pero la empresa sí puede hacer inferencias sobre ese valor. Y esa es la diferencia. Y entonces para eso, a mí no me gusta poner mate en las presentaciones, pero aquí hace falta un poquito.
la idea es, igual que antes, como les decía, tener dos dimensiones de información asimétrica. El consumidor conoce θ1 y sabe que puede tener un valor bajo o alto. Y hay otra variable θ2 que ninguno de los dos agentes conocen, que también puede tener un valor bajo o alto. Entonces, en general, si uno tiene una distribución binomial con dos dimensiones, eso se puede caracterizar por cuatro probabilidades. ULL, bueno, perdón, van a haber cuatro combinaciones de cosas que pueden pasar. Para cada combinación, para cada valor de θ1 y θ2, va a haber una pérdida esperada para cada una de esas combinaciones, que es tipo Q. ¿Ok? Aquí están haciendo, estos Q son la idea de los mismos. Y hay una distribución, hay dos distribuciones marginales, una sobre θ1 y otra sobre θ2, que esas también son conocidas, pero el consumidor lo que no conoce es toda la distribución. ¿Ok? Conoce las marginales, pero no conoce toda la distribución. Lo interesante es que uno puede convertir esta distribución de 2 por 2 en parametrizarla con solo 3 parámetros, con las distribuciones marginales y con el coeficiente de correlación Rho. Entonces, en realidad, nosotros lo que vamos a hacer es modelar la información de la empresa como que se conociera ese coeficiente de correlación Rho. El resto de la información es común. Todos conocen cuáles son las probabilidades Q1, Q2, conocen que hay dos dimensiones y demás. Y la única ventaja que tiene la empresa es que conoce este coeficiente de correlación, que es esta idea del ejemplo de que la empresa puede relacionar qué tanto afecta, qué tanto cambia la probabilidad cuando yo tengo colesterol alto de que eso sufra una enfermedad coronaria. Y esa es información que el consumidor no tiene. Entonces, el Q1, Q2 son información pública. También hay una distribución previa sobre Rho, que es una distribución. Sí. No, me escucha, una pregunta, pero perdón sobre la diapositiva anterior. Es que como estamos acá, entonces hay un rezago de reacción. No se preocupen. Así como está parametrizado, digamos, lo que está dentro en las celdas, podríamos pensar como que eso está multiplicando a un mu más general que daría una dimensión a la pérdida. Es más o Sí, menos la idea, porque la pérdida está un poco como normalizada. exacto. Estas son probabilidades y los μ's dependen de las dos variables. Entonces tengo un mu LL, un mu LH y así sucesivamente. Y esto es lo que me dice la probabilidad de que cada uno sea el que efectivamente enfrenta. Sí, No pero sé. sí, entonces las diferencias entre el mu LL y el mu HH lo podríamos pensar un poco como que hay un mu común, una pérdida ahí común, y luego donde se multiplica por ese factor, entonces ya se convierte en el mu LL y el mu LH. Porque Eh, es algo diferente, o pregunto para un poco entender, o tal no, vez estoy adelantando. hay dos parámetros diferentes. Uno es la probabilidad de que yo sea de cada tipo, porque eso lo necesito. Vamos a ver, en el modelo Rorschach-Stiglitz no hice énfasis en eso, pero también hay una probabilidad que tiene que conocer la empresa de que el consumidor sea del tipo A o B para definir el contrato, aparte de los news. Y esta es solamente la probabilidad. Esta es la probabilidad. Ok, perfecto. Hay otros valores de mu que lo que me dicen es, si yo tengo la primera dimensión L y en la segunda dimensión L, la segunda dimensión efectivamente es L, la pérdida esperada va a ser un mu específico. Y estos Qs lo que me dan es la probabilidad de esa celda. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Es como tener dos tablas de manera simultánea, una con probabilidades y la otra con pérdidas esperadas.
Sí, gracias. Ok. Entonces, los consumidores, hay información común sobre estos Qs, Q1, Q2, y también sobre los MUs. Las pérdidas esperadas son conocimiento común. Y hay conocimiento común sobre esta distribución de Rho. Ahora es un parámetro, entonces yo ocupo tener una distribución previa de qué creen los consumidores es ese valor de Rho. Entonces ocupo una distribución, esa también vamos a suponer que es como un previo. Entonces la única información privada, vamos a ver, la información privada que tiene la aseguradora es que realmente conoce el valor de Rho. No solo la distribución, sino que puede saber si la correlación es 0, 0.2, 0.1, de manera específica. Y el consumidor conoce la primera variable, teta 1. Entonces, Rho lo que hace es capturar esta idea de manera exógena del uso que puede hacer la empresa aseguradora de la información que tiene. Es cómo utiliza toda la información con técnicas estadísticas para llegar a hacer inferencias sobre las pérdidas esperadas de los consumidores. Aquí no, dentro del trabajo no tratamos de ir más allá. Un posible paso es decir, bueno, ¿cuánta información quieren adquirir las aseguradoras? Porque eso es caro también. Mantener bases de datos, tener mejores modelos y demás, eso es una dimensión que hacen explorar en el trabajo. Reconocemos que ahí tenemos una limitante y la idea es tratar de proponer un primer paso en cómo podemos incorporar esa adquisición y análisis de datos que sabemos que existe en la vida real en los modelos de seguros. Y lo que es importante es que la información del consumidor y la aseguradora interactúan. La aseguradora nada hace con saber Rho si no sabe si yo tengo el colesterol alto o no. El conocimiento del Rho solo es útil una vez que tiene la información que le entrega el consumidor. ¿Okay? Entonces, no son dos fuentes de información por separado, sino que interactúan entre ellos. Vamos a ver, la idea que tenemos en mente en realidad es un poco complicada porque ahora hay dos fuentes de información privada, la correlación entre las variables y el valor que conoce el consumidor. La idea de lo que estamos haciendo es relativamente lo más obvio que uno podría pensar, que es que la empresa primero le va a mandar un mensaje al consumidor diciéndole cuál es la correlación. Y tiene que definir cómo envía ese mensaje. Y una vez que el consumidor ha observado esa información, va y elige entre los contratos que le está ofreciendo la empresa. Pero entonces, como yo puedo hacer inferencia de los contratos, el contrato en realidad tiene que estar amarrado con la correlación, el mensaje que la empresa le había enviado. Es más o menos lo que está aquí, no voy a entrar en muchos detalles, pero es como un juego secuencial en el que la empresa primero revela información sobre Rho a través de un mensaje y después el consumidor elige cuál contrato de todos los que hay disponibles va a adquirir. No sé si queda suficientemente claro la idea. Ok. Entonces, vamos a ver el problema de la empresa desde un punto de vista ex ante, porque la empresa tiene que definir cuál es el mensaje que va a enviar para cada posible correlación que observa. Y entonces la función a maximizar de la empresa son las ganancias esperadas, ex ante. ¿Qué es esta función? Es la ganancia para cada correlación por la densidad específica para cada correlación y la integral, las ganancias esperadas. Y entonces el problema de optimización de la empresa es escoger el mensaje R y el contrato C para maximizar esas ganancias, tales que siga satisfaciendo las restricciones que ya habíamos impuesto para el consumidor,
de compatibilidad. Cada consumidor quiera comprar el contrato que se supone debe comprar, dada la información que tiene, que quiera comprar el contrato, que son las restricciones de participación, y cualquier otra restricción que podamos querer poner sobre él. Y ahí lo dejo muy abierto porque en realidad parte de la pregunta de investigación es cómo modelamos SR. Y dependiendo de cómo modelemos SR y de cómo interprete el consumidor ese mensaje, los resultados son bastante diferentes en términos del efecto, tanto en bienestar como en términos de los contratos que ofrece la empresa aseguradora. Entonces, voy a empezar con el caso más sencillo, que es cuando ese coeficiente de correlación Rho es conocido tanto por la empresa como por el consumidor. ¿Okay? Es como que si la empresa no tuviera información privada. Si no hay información privada, en realidad volvemos al mundo de Russell y Stiglitz, que era el que habíamos visto antes, en el que el consumidor es el que sigue teniendo una ventaja porque conoce el valor de la primera variable de teta 1. Y entonces la única diferencia ahora es que estos μ's, el μ A y μ B que tenemos en el modelo de Russell-Stiglitz, ahora son una función de la correlación. Y dada la parametrización que hacemos de los μ's, es un orden, no tiene ninguna implicación real, lo que tenemos es que va a haber un valor de la correlación a partir del cual la probabilidad de la pérdida esperada del consumidor A es mayor que la pérdida esperada del consumidor B. Si la correlación es muy alta entre teta 1 y teta 2, el consumidor A es el que tiene una pérdida esperada mayor. Si la correlación es muy negativa entre esas dos variables, el consumidor B es el que tiene una pérdida mayor. Entonces, el orden de quién es el consumidor con una pérdida esperada alta o no depende de cuál sea la correlación efectiva que tengamos en esa economía. Y entonces, la empresa no puede ofrecer el mismo contrato para cada RO, porque esas pérdidas esperadas son una función de RO. Entonces, yo quiero definir un contrato que sea específico para cada correlación, dada la correlación que estoy observando, que satisfaga las mismas restricciones que teníamos antes. Y el menú de contratos va a ser completamente análogo al que teníamos en Russell-Stiglitz, que es que la empresa aseguradora le va a ofrecer seguro completo al consumidor que enfrenta una mayor pérdida y un seguro incompleto al otro consumidor. Gráficamente se ve así. Tenemos la correlación, empecemos por el de la derecha, puede ser más intuitivo. Tenemos la correlación y lo que tenemos aquí son las coberturas. Si la correlación... Disculpa, pero Perdón. antes de entrar en la filmina de atrás, me quedé con la duda de que cuál es la información, porque en el modelo de Stiglitz lo que hay información asimétrica y el consumidor tiene más información que la empresa. Pero y aquí, porque vos dices que vuelve a ese resultado, pero aquí, ¿cuál es la información que el consumidor tiene y la empresa no? El valor de la primera dimensión. Del cita 1. Del tita 1. No. ¿Okay? Entonces, es la misma simetría de información que en el modelo de Russell-Stiglitz. En tu modificación, la empresa tampoco va a tener información del cita 1, lo que va a tener es esa función. Exacto, nada más conoce RAW. Y aquí estamos suponiendo que RAW es común, es conocimiento común. Entonces no hay ninguna información privada de parte de la empresa. El único que tiene información privada es el consumidor. Okay. Y lo importante es que las probabilidades o las pérdidas esperadas dependen de esa correlación. Si la correlación es muy alta,
el consumidor A es el que enfrenta una pérdida esperada alta, entonces va a recibir un seguro completo. Y el consumidor B recibe un seguro incompleto. En el caso extremo, la empresa no le va a ofrecer ningún seguro al consumidor B, que es el caso extremo de selección adversa. La empresa termina eligiendo o vendiéndole solo al consumidor que tiene una pérdida esperada más alta. Cuando la correlación es muy baja, sucede lo contrario. Las pérdidas esperadas se invierten y la empresa sigue vendiéndole el seguro completo al consumidor que tiene una pérdida esperada más alta, pero ese consumidor, cuando la correlación es muy baja, es el consumidor del tipo B, no el del tipo A. Y hay un único valor en términos de las correlaciones que hace las pérdidas esperadas exactamente igual. Ese valor le llamamos Rho star, es importante porque cuando las dos pérdidas esperadas son exactamente iguales, y el consumidor tampoco tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el valor de θ1, lo que espera perder es exactamente lo mismo, y entonces la empresa puede ofrecer un único contrato que los dos consumidores van a comprar y extraer todas las rentas. Y eso se refleja en el gráfico de la izquierda, que presenta la función de ganancias como una función de la correlación. Esa función de ganancias alcanza el punto máximo exactamente en el punto donde los dos consumidores esperan, los dos tipos de consumidores esperan la misma pérdida. Y esa función, algo que es interesante de esta función azul, es que siempre es convexa cuando yo miro en los dos lados por aparte del Rho star. Si yo separo la función en dos partes de cada lado del máximo, esa función es convexa. Y es algo que utilizamos en el resto del modelo. Ok. Entonces, lo importante acá es, van a haber contratos específicos para cada correlación y las ganancias van a ser una función de la correlación. La empresa preferiría estar en esta correlación donde sus ganancias son máximas. Pero en este caso, la empresa no puede hacer ninguna manipulación sobre la información de Rho porque es información pública. Ok, ahora, ¿qué pasa si Rho no es información pública? Y el caso que estamos estudiando como principal en el artículo es una técnica o una forma de modelar la comunicación que se conoce como persuasión bayesiana. Esto viene de un artículo muy famoso por ahí del 2012, 2013, que ha sido aplicado en múltiples espacios en economía, de formas muy diferentes. ¿Cuál es la idea? Y aquí es lo que es común en esta literatura. Lo que va a pasar es que la aseguradora se puede comprometer a utilizar una función R que va a enviar un mensaje dada una correlación. Pero ese compromiso se realiza antes de que la empresa observe la correlación. Y ese orden en el tiempo es muy importante. Una vez que la empresa ha elegido R, no importa cuál sea la correlación que observe, ya se comprometió a enviar cierto mensaje. Es como que lo programaron en una computadora, la empresa programó una computadora cuál va a ser los mensajes que va a enviar, simplemente la computadora recibe la correlación y envía el mensaje. Y por otro lado, el consumidor es racional. El consumidor conoce
cuál es la función que utiliza la aseguradora para enviar el mensaje. Entonces, una vez que observa el mensaje, puede actualizar cuál es su valor esperado de ROE. Y entonces, en ese sentido, el consumidor no puede ser muy engañado. Porque si yo trato de engañar mucho al consumidor, el consumidor sabe que yo lo estoy tratando de engañar y entonces va a actualizar su valor esperado de ROE de acuerdo con ese engaño que yo estaba tratando de hacer. Ahora, una vez que el consumidor ha recibido el mensaje, va a ver cuáles contratos le está ofreciendo la empresa y esos contratos tienen que ser compatibles o tienen que ser coherentes con el mensaje que le envió la empresa para que el consumidor no pueda realizar ninguna otra inferencia. Entonces, ese contrato que tiene que ofrecer la empresa va a depender de lo que crea el consumidor. Dependiendo de las creencias que tenga el consumidor, la empresa tiene que ofrecerle un contrato distinto. Ahora, ¿cuál es la intuición? Voy a ir a... Me devuelvo al gráfico que teníamos antes. ¿Qué es lo que la empresa quería hacer? Dado que tiene que ofrecerle un contrato que en realidad debe parecer a Rothschild Stiglitz una vez que yo considero qué es lo que creen los consumidores. Bueno, la empresa lo que quería hacer es de llevar a todos los consumidores a ese punto donde se maximizan las ganancias. Pero ¿cuál es el problema? Que la empresa tiene que satisfacer el consumidor racional y si la empresa simplemente manda un mensaje diciendo, bueno, la correlación es ROE star, si ese es el compromiso que adquirió la empresa, y el consumidor sabe que el mensaje no tiene ningún contenido. Es un mensaje plano que me dice es ROE star, ese mensaje no tiene ningún contenido en términos de información. Y entonces el consumidor, como sabe que no hay ningún contenido de información, debería seguir pensando, y pensamos que el valor esperado es 0 de la correlación, que la correlación es 0. Entonces, de nada le sirvió a la empresa mandar ese mensaje, porque el consumidor es inteligente. Entonces, ¿qué va a querer hacer la empresa? Bueno, acumular toda la probabilidad que sea posible en ROE star. Ya cuando tengo ese valor, ver qué hago con el resto de correlaciones. ¿Ok? Entonces, gráficamente, esta es la idea. ¿Qué pasa si yo envío dos mensajes por aparte? Un mensaje, los consumidores lo interpretan como que si la correlación fuera ρ1, el otro mensaje lo interpretan como que si fuera ρ2. Bueno, si yo tengo dos mensajes que hacen eso, yo podría combinarlos y tratar de ir hacia el punto medio. Yo siempre puedo combinar mensajes e ir hacia el punto medio. No puedo combinar mensajes e ir hacia los extremos, porque el consumidor es racional. ¿Okay? Si yo esperaba ρ1 y ρ2, cuando los combino, el valor esperado tiene que estar en algún punto en el centro. Entonces, si yo tengo dos mensajes, uno a cada lado de ρ estrella, yo querría combinarlos para estar más cerca de ρ estrella. Ahora, ¿qué pasa si tengo un mensaje como este en el gráfico de la derecha, donde en realidad el mensaje se envía después de haber visto ρ1 o ρ2? Ese mensaje yo lo podría dividir. ¿Por qué lo quiero dividir? Bueno, porque esta función es convexa. Entonces, cuando yo grafico la línea recta que pasa por estos dos puntos negros, se encuentra por encima del punto rojo, en esa correlación rotilde. Entonces, si yo estoy combinando dos correlaciones observadas con un solo mensaje que me lleva a esta correlación promedio, la empresa en realidad debería preferir enviar informaciones diferentes. Y entonces, dadas estas dos fuerzas, una que me lleva hacia ROE estrella y otra que me lleva más bien a separar mensajes,
lo que tenemos es un resultado muy drástico en términos del mensaje que quiere enviar la empresa. Lo que va a pasar es que va a haber un robo doble estrella, tal que tal que si la empresa observa una correlación alrededor del robo estrella, en todo este espacio, el único mensaje que manda es robo estrella. Y para el resto de correlaciones a la derecha del robo doble estrella, manda un mensaje por separado, que revela perfectamente cuál es la correlación. ¿Ok? Entonces, por un lado, oculto toda la información posible cuando soy capaz de ir a ese valor alto de robo estrella, que es el que me gustaría estar, y por otro lado, más bien revelo toda la información que tengo. No sé si hay alguna pregunta. Y entonces, lo que sucede en términos de los contratos es que para todas estas correlaciones que están en la izquierda, el contrato que la aseguradora va a ofrecer es el de robo estrella, que es el que beneficia más a la empresa, donde los dos consumidores obtienen seguro completo. Y eso podría parecer como una buena noticia, y lo que estamos es interesados en que los consumidores adquieran más seguro. Pero en términos de bienestar, dada la función de utilidad, eso más bien reduce el bienestar de los consumidores. Porque en robo estrella no tienen ninguna información privada. Los dos tipos de consumidores son iguales. Y entonces la empresa puede ejercer su poder monopólico y extraer todas las rentas. A la derecha del robo doble estrella sigue siendo el mismo contrato de Rothschild Stiglitz, porque la empresa voluntariamente está revelando toda la información que tiene. Entonces, en términos de conclusiones de este modelo de persuasión bayesiana, lo que va a pasar es que la aseguradora oculta toda la información cuando la correlación está cerca de robo estrella. Eso le genera una ventaja en términos de información, le permite aumentar sus ganancias con respecto al caso donde robo es público. Y en ese punto está ofreciendo un contrato en el que no le ofrece ninguna renta al consumidor. Entonces, en ese sentido, el bienestar del consumidor se ve reducido. Los dos consumidores están comprando un seguro completo, pero en términos de utilidades no tienen, más bien tienen una pérdida, porque la aseguradora les va a cobrar un precio más alto. Ok, entonces ahora que sabemos que si hay información privada de parte de la aseguradora, eso tiene un costo en términos del bienestar de los consumidores, uno debería, como economista, uno lo primero que hace es pensar de cómo puede intervenir el gobierno algún planificador central para tratar de disminuir ese efecto negativo sobre el bienestar de los consumidores. Y ahí hay dos posibilidades. Una es tener una revelación forzada de ese coeficiente de correlación. Uno podría pensar que es muy extremo que el gobierno pueda forzar a la empresa a revelar la información privada que tiene, pero una forma de hacerlo es garantizar que toda esa información que está utilizando la empresa para hacer su inferencia estadística esté en algún repositorio común, que sea abierto al público. Entonces ya no es que tenga una gran aseguradora que tiene mucha información, sino que puedo tener organizaciones no gubernamentales haciendo inferencias, el mismo gobierno haciendo inferencias con la misma información y proveer esa información al consumidor. Si eso fuera posible, volvemos al caso de Rothschild Stiglitz, porque la información es pública y el consumidor está mejor. Eso sería como lo mejor que podríamos hacer, es una utopía. Como economistas, lo otro que siempre pensamos que puede ayudar es tener más competencia.
Y entonces para modelar la competencia CAP puede ser muy difícil porque si tenemos dos empresas con información privada tipo oligopolio, eso se vuelve un desastre porque tendría que pensar qué información tiene una empresa, qué información tiene la otra empresa y demás. Entonces, para modelarlo de forma simple, lo que vamos a suponer es simplemente que hay otra aseguradora que no tiene información, que es como las aseguradoras de los 70. Esa aseguradora que no tiene ninguna información, simplemente va a ofrecer el contrato que era óptimo en los 70, que era el contrato de Berkshire Stickers. El consumidor, como es racional, lo que haría es ir a comprar de la empresa que le genere una mayor utilidad en términos relación costo-cobertura. Y eso lo que hace limitar qué tanta diferenciación puedo hacer entre consumidores. Pues, aunque yo sepa cuál es la correlación real, yo sé que si a algún consumidor le doy un contrato que es muy bueno para esa correlación, pero no es tan bueno dar la información pública que existe, el consumidor se va a ir a comprar a la otra empresa. Y entonces eso genera una fuerza de competencia que va a limitar las ganancias que puede obtener la aseguradora. Y de hecho, lo que se obtiene es que en lugar de esa línea azul que teníamos, era la que quería alcanzar la empresa aseguradora, ahora hay una nueva línea, que es esta línea roja, que es la que enfrentaría una vez que hay competencia, que tiene las mismas características. Entonces, en términos de qué tanta información revela la empresa que tiene información privada, sigue siendo análogo. De hecho, ahora, si uno es más cuidadoso, ve que el punto máximo de la función se ha movido un poco a la derecha. Eso lo que significa es, igual que antes, yo quiero agrupar todas las correlaciones que sean posibles en el punto máximo, y voy a tener que agrupar un mayor grupo de correlaciones. Entonces, más bien la competencia va a mejorar el bienestar de los consumidores, porque genera una fuerza competitiva, la empresa no puede aumentar tanto los precios, pero en términos de la información que revela la empresa, va a disminuir. Y por este movimiento del punto máximo hacia la derecha. Y para ir concluyendo, eh, un par de comentarios sobre la forma en que lo modelamos. El supuesto de que el consumidor es completamente racional es un supuesto bastante fuerte, principalmente que es sobre información. Nosotros hemos pensado sobre eso. Y lo otro que es bastante fuerte en términos de supuestos es esta idea de que la empresa se pueda comprometer a cuál mensaje va a enviar antes de observar la correlación. Y entonces en el artículo discutimos un poco sobre eso. Las conclusiones a las que llegamos es que si la aseguradora no se puede comprometer antes de ver la correlación, en realidad revela aún menos información. Y la información que va a revelar es muy poca en general. Y si el consumidor no es racional, analizamos dos casos. El primero es en el que el consumidor es lo más irracional posible, que es simplemente que crea el mensaje. Entonces, si la aseguradora le dice que la correlación es 1, el consumidor piensa que es 1. No hace ningún tipo de inferencia. Y el otro es un consumidor que no es racional en el sentido de que la información que recibe no la utiliza. Entonces, la empresa le manda cualquier mensaje y el consumidor simplemente sigue pensando que la correlación no ha cambiado, que es igual a la correlación que tenía como expectativa inicial. Y en ambos casos, la aseguradora lo que va a hacer es distorsionar aún más los contratos para tratar de extraer rentas del consumidor. Y va a generar una mayor distorsión en términos de las coberturas que ofrece. Entonces, digamos que en general las conclusiones que tenemos del modelo se mantienen cuando tenemos estas dos extensiones. Primero, que la empresa no quiere revelar toda la información que tiene,
Y segundo, que va a haber una distorsión importante en los contratos que ofrece. Y para concluir, lo que tenemos es esta idea de que si la aseguradora cuenta con información estadística, eso va a invertir la ventaja de información en favor de la aseguradora. Y nosotros lo que decimos es que existe un efecto de compensación entre ofrecer contratos que son óptimos para cada correlación. La aseguradora le gustaría utilizar esa información para ofrecer contratos muy específicos, pero al mismo tiempo tiene que decidir cuánta información revela. Y en general, lo que tenemos es que la aseguradora prefiere no revelar toda la información que tiene. Y esa no revelación de la información perjudica al consumidor, que se vea aún más perjudicado, eso está en el artículo, si el consumidor no es racional. Los órdenes de magnitud, si el consumidor simplemente cree lo que la empresa le dice, en qué tanto afecta al consumidor, son mucho mayores. Y como vimos, las regulaciones de parte del gobierno pueden contrarrestar ese efecto negativo en el bienestar del consumidor, ya sea fomentando la competencia, contando con centrales de datos o con políticas que obliguen a las empresas a compartir los datos privados que tienen. Que eso de hecho es algo que se discute, se ha discutido ampliamente en el Congreso en Estados Unidos y se han implementado regulaciones en ese sentido en Europa también. Y con eso yo concluiría. Muchas gracias por la atención. Perfecto, Carlos. Abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Súper interesante. No sé si hay alguna pregunta. Milagro. Carlos, yo tengo una pregunta. Y esto, buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Miguel Castillo. Bien, bien. Un poco aquí, no sé, digamos, no es tanto con el tema de las aseguradoras, pero una cosa que se ha hablado a veces es de hacer este tipo de central de datos o central de información para los bancos y los acreedores, digamos, en el sentido de que existen como las cosas como lo que llamaban aquí el datum, que es Equifax o estas cosas de ese estilo, que tienen cierto tipo de información, pero claro, a veces le falta información clave, que es, por ejemplo, los bancos, si tienen un historial o lo que sea, y se ha hablado de que eso sería mejor para muchas cosas, pero yo me imagino que también hay un tema de que si yo soy un banco, yo no voy a querer revelar esa información que me costó mucho generar a mí. Y entonces, y aún obligándolos posiblemente no lo quieran hacer o no lo puedan hacer. Y entonces, no sé si usted ha pensado un poco, digamos, no sé si que cómo poder uno aplicar este modelo para una situación de ese estilo. Sí, de hecho, ese es uno de los proyectos que tenemos hacia el futuro, pensar más en el sistema financiero, las cosas específicas del sistema financiero, pero yo en principio creería que la idea va en una línea muy similar. O sea, los bancos igual pueden aprovechar la información específica que tienen de todos los ahorrantes y los deudores para hacer inferencias. No es lo mismo un banco pequeño que tiene muy poca información. Cuando llega alguien con una orden patronal y dice que este es el salario, esa es la única información que tiene. Si yo soy el Banco Nacional, yo he visto millones de aplicaciones para un crédito con esas condiciones y entonces puedo hacer mejores inferencias sobre la capacidad de pago, la responsabilidad y demás del consumidor que no necesariamente puedo observar. Entonces, completamente concuerdo que los bancos podrían estar utilizando esa información en su propio provecho, afectando el bienestar del consumidor en algunos casos, y que podría ser razonable tener una central de datos de manera similar. Por supuesto que si los bancos están aprovechando esa información en su propio beneficio, y es muy difícil que de forma voluntaria vayan a entregar esa información. Y las predicciones respecto al bienestar, digamos, porque
o el bienestar del consumidor, llamémoslo así, que si uno lo define ahí, no estaría muy claro, ¿verdad? Es decir, si de veras llegarían con más información a que los consumidores tengan más excedente, o no sé, ¿qué piensa usted? Ahí habría que pensar cómo medimos el excedente en el mercado financiero, si la probabilidad de que me den el crédito, o si lo pensamos más bien en términos de estabilidad financiera, qué, qué tantos, porque también, ¿verdad? Si yo tengo más información como banco, y es más probable que pueda inferir si me van a pagar el crédito o no. O Y, sea, habría que ver en qué dimensión, pero completamente de acuerdo que es un tema súper interesante y que está ahí en la agenda. muchas gracias, Carlos. Súper. Bueno, tal vez ligada al comentario de Miguel y un poco de lo que, digamos, de mi percepción del trabajo, es que una parte importante no es solo los datos, sino es el procesamiento de esos datos, ¿verdad? Para generar la información productiva, ¿verdad? Y eso requiere insumos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como interesante discutirlo y pensarlo, ya sea para la aplicación de la banca o para la aplicación de la salud. Dentro ya un poquito más sobre este análisis, la oferta, o sea, de alguna forma, lo que envía la empresa de seguros le puede dar información al consumidor sobre su situación, ¿verdad? Entonces, Sí, ajá, esa es la idea. Sobre el primer punto, sí, en realidad, a veces no es que tenemos más datos. Es que si uno piensa, las empresas aseguradoras en realidad han tenido datos desde hace muchos años. Nada más que tenían archivos en papel, enterrados en bodegas, que eso no es utilizable. De nada me servía saber que una persona con colesterol tenía una enfermedad coronaria si eso no puede ser una relación en términos estadísticos. ujú, Ha sido en realidad la capacidad que tenemos ahora de almacenamiento de datos en términos computacionales y de procesamiento también con todos los nuevos desarrollos en términos de machine learning y inteligencia artificial que realmente hace aprovechable esos datos. Sobre los segundos, sí, y esa parte es importante. Las aseguradoras en algunos casos querían dar información. No es solo porque le conviene, o sea, le conviene, por ejemplo, si yo sé como aseguradora que alguien que tiene colesterol es muy probable que tenga una enfermedad cardiovascular, yo como aseguradora quiero hacerle creer eso al consumidor para que me compre ese seguro. El seguro no sé, de ataques al corazón, como lo llamemos. Yo quiero que el consumidor sepa eso. Pero es esa tensión entre querer que sepa la información y tratar de guardarme alguna información en mi favor que crea esa tensión, que es la que estamos tratando de explorar en el artículo. súper. Y nada más para redondear la idea. El problema, si el consumidor fuera no racional, es que yo quiero decirle a todos los consumidores que la probabilidad de que tenga un ataque al corazón es muy alta, para que entonces me compren ese seguro. Ah, Y entonces eso va en contra del bienestar del consumidor. Nada más para redondear ahí la idea. perfecto, perfecto, súper, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional. Eh, Parece que no, milagro. Eh, cuando se agrega la competencia, lo que entiendo es que hay un trade-off, no sé si lo entendí mal, porque los precios son mejores, entonces se puede capturar menos, consumidores van a estar mejor, pero la información es peor. Realmente a los consumidores les interesa, o sea, la información en sí misma no la están valorando, ¿verdad? No es que les interese saber No, que
más información. No, No, no es parte de su función de utilidad. ese es un punto importante. Aquí no hay un beneficio de estar informados más allá de poder hacer mejores inferencias sobre mis pérdidas esperadas. Uno podría pensar que el consumidor también quiere estar informado per se, no con un objetivo de extraer ganancias o nada, sino simplemente tener más información puede ser mejor para el consumidor. En algunas ocasiones tener más información podría ser peor también, eh, especialmente en términos de enfermedades. Entonces ahí habría que valorar hacia dónde se inclinaría el consumidor. Yo lo que estaba pensando un poco es que, porque el consumidor en este modelo nada más es de diferentes tipos y requiere saber qué tipo es para poder comprar el contrato, pero uno podría pensar luego ya que el comportamiento, digamos, como en otra capa del modelo diferente, que el comportamiento del consumidor va a depender de la información que tiene y entonces eso también va a tener después un impacto en el tipo que es, ¿verdad? Según la forma en la que No, maneja la información. Entonces, quería que la competencia fuera, que cuando uno compara competencia y no competencia, no necesariamente la competencia fuera tan buena, porque la información es más mala. completamente de acuerdo. En general, en esta parte de información hay, de adquisición de información en general por parte de los consumidores, hay como dos ramas. Una parte es muy utilitaria, que es más lo que nosotros estamos haciendo, y el consumidor quiere más información porque de alguna forma le ayuda a tomar mejores decisiones. Y hay otra parte de la literatura que es, sí, el consumidor quiere tener más información eh, porque quiere tener más conocimiento y eso le genera una utilidad per se o demás. Pero sí, completamente de acuerdo. Ahí hay un trade-off entre tener más información per se y los beneficios que le genera en términos de utilidad. Sí, muy interesante, Carlos. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. No. Okay. Bueno, aquí O sea, vamos a ver, es interesante la conclusión con respecto a la regulación. Deja muchas preguntas con respecto a la regulación de la información y cómo se está utilizando ahora, porque efectivamente las empresas están capturando información para su beneficio, obviamente. Lo que no está tan claro es cuál es el camino hacia la regulación, que en la propuesta de ustedes de hacerlo público no es viable, pero no con las regulaciones actuales y las protecciones a las personas individualmente. Entonces, no queda, digamos, y la parte de la protección de la competencia, como es un milagro, no necesariamente me garantiza que vaya a haber una mejor calidad de la información. Y está también la pregunta sobre el aprendizaje. El modelo que estaba refiriendo ese milagro es más bien un modelo de aprendizaje dinámico, donde la gente modificaría comportamientos, incluso conductas. Entonces, el modelo está muy interesante, sobre todo porque abre muchas preguntas que hay que dar en cabeza, ¿verdad? No, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, esta parte de bienestar nos ha costado bastante porque las comparaciones en algunos casos no son tan claras, eh, aún sin considerar todos esos otros aspectos que ustedes han señalado. Pero el principal aporte del trabajo en realidad no es la parte de bienestar o de las soluciones. Eso es más pensando a mano alzada. Sobre las coberturas y los precios y las Es más pensando a mano alzada qué posibles soluciones uno podría tener. Pero en realidad el principal aporte del trabajo, creemos, que es proveer un modelo que es relativamente sencillo, que nos permite pensar de estos temas. Sí, Que sí. hay muy poco en la literatura. O sea, algunos dirían que una buena investigación lo que hace es generar muchas preguntas. En realidad, en lugar de muchas respuestas. Creo que eso es parte de lo que estamos haciendo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Hay muchas preguntas ahí, incluso con la propuesta hasta actual del gobierno actual, sin comentarios, de incorporar copagos con el sistema de la caja, ¿verdad?
Entonces una ve estos modelos y se queda pensando, bueno, ¿qué resultado vamos a tener ahí? Cuando una tiene a la caja funcionando, no sabemos con qué tipo de información y con qué calidad de análisis de información, y se abra a un copago, cuánta de la gente quedaría en el grupo que sale excluido, un poco lo que estaba comentando la Paula, ¿verdad? El tema de la exclusión de la gente. Eso sería preocupante pensando en términos de la caja y la propuesta actual del gobierno. ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Yo, el, la teoría económica en realidad muy pocas veces responde ese tipo de preguntas. Y por eso es súper importante el trabajo empírico que se pueda hacer en esas direcciones. Los modelos a veces son más para tratar de pensar. No, el modelo le da la guía, el trabajo empírico lo que hace es intentar pensar un modelo, que necesita primero un modelo para plantear la hipótesis. Bueno, yo, trabajo teórico para mí es generar ideas, generar debate, que es súper importante. Y una vez que tenemos ese debate y esas ideas, ir a la realidad y contrastar esos modelos. Esa es la parte del trabajo empírico. O sea, Evaluación, sí, la evaluación de un modelo, el modelo primero. Carlos, a mí voy a agregar un poco a esa discusión, pero en otro sentido, ¿verdad? A mí me encantó porque me parece que el modelo es muy parsimonioso, ¿verdad? Entonces, con pocos elementos que se tienen, se puede generar una discusión, se pueden obtener resultados y generar una discusión, e incluso comenzar a pensar qué pasa si yo cambio esto en mi modelo, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Entonces, a mí me gustó muchísimo por eso. Y cuando se hace al menos lo que yo entiendo, que hay una contribución importante, porque es un tema que no está todavía, no está incluido en otros modelos. Entonces, cuando se hace esa contribución que hace el rompimiento, es bueno también tener un modelo parsimonioso y que esté muy bien conectado con lo previo, porque eso entonces permite muy fácilmente conectarlo con las cosas que se habían hecho antes y ser la base para después hacer los siguientes desarrollos. Entonces, quería como agregar esta como visión más general, que a mí me hizo maravillarme, digamos, al ver la forma en la que se iban desarrollando los diferentes puntos. esa es parte de la idea, tener un modelo lo más simple posible y lo más relacionado a la literatura también. Uno podría pensar de mil formas distintas cómo modelar esto, pero realmente queríamos hacer la conexión con los modelos clásicos para que sea más fácil llevar el mensaje, digamos. Y esa es parte de por qué esa elección del modelo. Súper. Sí, aquí ya estamos. Creo que estaríamos. Si no hay ninguna pregunta adicional, Carlos, muchísimas gracias, muy interesante. Y cuando tengas un segundo modelo o más trabajo sobre eso, nos comunicamos para que vuelvas a presentar. Muchas gracias. Gracias. Entonces, un gusto. Hasta luego.